Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cuarta entrega de esta sección de patrones motores básicos y nos toca hablar sobre los dominantes de rodilla o squats. Ejercicios que van a focalizar la atención sobre la articulación o eslabón cinemático de la rodilla y musculatura anterior del muslo, focalizando sobre el cuádriceps, musculatura extensora de la rodilla. Cuando hablamos de patrones de movimiento dominantes de rodilla o squats, vamos a hablar de movimientos que se relacionan principalmente con una fase de empuje, es decir, donde buscamos alejar la carga externa, ya sea al centro de gravedad o en relación a un empuje de acción-reacción con el suelo. La articulación de la rodilla, siendo la principal de todos los movimientos relacionados con los dominantes de rodilla o squat, cumple la función principal de realizar flexión y extensión. Es decir, en el plano sagital y en el eje vertical va a realizar el movimiento. Pese a esto, también hay movimientos de traslación y rotación que se realizan en la articulación en sí. Pero estos movimientos no son tan característicos en movimientos relacionados con dominantes de rodilla. Estos movimientos serían característicos o compensatorios como forma tal de que la rodilla pueda presentar movilidad, pero principalmente estabilidad. Los músculos que componen la parte anterior del muslo, principalmente el cuádriceps, englobando el vasto anterior, el vasto lateral, el vasto exterior, el crural y el recto femoral, participan por su inserción principalmente en la zona de la rodilla, en los movimientos de flexión de la rodilla. Pero en el caso del recto femoral también participa en la flexión de la cadera y es un análisis que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar un movimiento complejo como la sentadilla. Pese a esto, y si sabemos que la rodilla al realizar un movimiento en el plano sagital puede adelantarse observacionalmente cuando el pie está apoyado, esto se debe principalmente a acciones más voluntarias de la movilidad del tobillo como la dorsiflexión antes que una gran movilidad de la rodilla. Y es por eso que recalcamos la importancia de la estabilidad de la rodilla y de multiplicidad de variables o dolores que pueden surgir en la rodilla cuando el grado de tensión en la rodilla es demasiado elevado. La condromalacia rotuliana o dolores que se pueden producir generando inflamación con el tiempo se debe principalmente a un grado de dolor que se representa con el estímulo que se le está dando a la rodilla. Cuando el estímulo es demasiado alto puede provocar molestias en la rodilla y esto generalmente a veces se debe a sobrecargas. Estas sobrecargas ya vienen en sí por los movimientos que realizamos a diario, como caminar o correr. De hecho, correr podría estar multiplicando de 3 a 5 veces el peso corporal y la presión sobre la rodilla, lo mismo que subir o bajar escaleras. Es por eso que el entrenamiento de fuerza no generaría tanta presión y el entrenamiento con dominantes de rodilla, como por ejemplo los squats, permitirían fortalecer estos tendones llevándolos a otro nivel a la hora de estar expuestos a cargas externas más inestables o que generen mayor impacto o presión sobre la articulación. Es por eso que un correcto control de cargas y selección de ejercicios dominantes de rodilla o squat va a ser fundamental para garantizar un correcto fortalecimiento de esta musculatura y principalmente de los tendones que se insertan en la zona de la rodilla para permitir estar expuestos a ciertas cargas o ciertas presiones que nos permitan progresar poco a poco. Uno de los movimientos más conocidos y que más readaptación puede generar en las zonas de las rodillas siempre y cuando se realice de forma eficiente es la sentadilla. Pero obviamente no solo participa la articulación de la rodilla, como mencionamos anteriormente, sino que las principales encargadas de garantizar movimiento son la articulación de la cadera y del tobillo. De hecho, si en una sentadilla nosotros analizamos el brazo de momento, vamos a ver que es mayor en la cadera que la rodilla, pero se garantiza que la sentadilla es un movimiento dominante de rodilla por el principal vínculo y predominancia de rodilla que ofrece en comparación con un montón de otros movimientos como por ejemplo un peso muerto o despegue. Para seguir con este análisis es importante que vamos a ver en múltiples movimientos de sentadilla que la rodilla avanza o podría avanzar más de la puntera del pie. Este avance en el eje longitudinal del pie se debe principalmente al grado de movilidad o dorsiflexión que tiene el tobillo. A mayor dorsiflexión del tobillo, la rodilla puede avanzar más de la puntera del pie siempre que las palancas lo permitan. Si analizamos la rodilla en el plano sagital en un movimiento de squat, vamos a ver que el último eslabón cinemático tobillo-pie está en contacto con el suelo.
Esto obliga que a la hora de descender en la sentadilla, el fémur se deslice posteriormente con respecto a la tibia y sea totalmente opuesto cuando subimos la carga. Otra cuestión interesante cuando hablamos de estabilidad de rodilla es el conocido valgo de rodilla. El valgo de rodilla básicamente es un acercamiento que se produce entre las rodillas a realizar un movimiento que por sus características es dominante de rodilla o squat. Esto no solo se debe por la articulación de la rodilla, sino principalmente por falta de movilidad en la zona de la cadera o principalmente el tobillo. Un pie plano pronador, por ejemplo, o una falta de actividad en la zona de las fibras del glúteo medio podría provocar también esta falta de estabilidad en la articulación de la rodilla y no siempre es carácter de la musculatura que rodea la rodilla. Pese a esto, cuando vemos algunos valgos dinámicos de rodilla con cargas pesadas, hay que tener en cuenta que el aductor, que es la musculatura interna que recubre el muslo, también es extensora de la cadera. Entonces, cuando estamos movilizando cargas interesantes en una sentadilla, podemos ver que las rodillas pueden acercarse y esto no pasa a ser nocivo. Pese a esto, cuando estamos frente a principiantes y vemos muchísimos valgos de rodilla, es importante analizar las bases de la biomecánica de la rodilla. Como dijimos anteriormente, su participación, debido a que es una bisagra sinovial, sus características se realizan básicamente en movimientos en un solo plano, principalmente en el plano sagital, realizando movimientos de flexo-extensión. Y todos los movimientos de rotación y traslación deberían evitarse principalmente cuando se está realizando este tipo de movimientos. Para compenetrarnos en uno de los ejercicios más interesantes cuando hablamos de dominantes de rodilla o squat, tenemos que hablar de la sentadilla con barra transnuca. Es importante que el brazo de momento en la cadera puede ser un poco mayor en relación a la rodilla, pero sin duda la musculatura extensora de la rodilla va a tener muchísimo trabajo para permitir subir esa carga. Este movimiento de empuje, donde vamos a tratar que los pies empujen el suelo, va a ser esencial, trabajando no solo desde la articulación de la rodilla, de dorsiflexión, sino también de flexión plantar, tratando que los dedos empujen el suelo como si quisiéramos saltar. Por otro lado, no hay un solo movimiento de sentadilla con barra. Podemos utilizar una barra transnuca, podemos utilizar esa barra posicionada de diferentes formas o simplemente podemos utilizar un peso más frontal tratando de que el brazo de momento sobre la rodilla aumente y de esta forma podamos aumentar el estímulo en la musculatura anterior del muslo, como por ejemplo una sentadilla goblet o simplemente variando el elemento utilizando una barra Safety, una kettlebell o mancuernas. Para realizar otro tipo de análisis me va a ayudar el profesor Juan Fernández, en el cual vamos a mostrar el movimiento de sentadilla desde diferentes posiciones y planos para que de esta forma podamos desglosar mejor el ejercicio y sacar el máximo provecho en el análisis. El primer punto a tener en cuenta es la familiarización con los materiales que contamos. Obviamente no todos quizás tengamos un rack profesional o una barra olímpica, entonces es importante tener en cuenta las características que pueden tener estos materiales. Principalmente la posición del rack, lo ideal es que no sobrepase obviamente la altura de los hombros o esté más abajo de la línea media del esternón, porque probablemente nos encontremos con mucha incomodidad a la hora de sacar la barra. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la barra puede tener un fresado o un dibujo en diferentes lugares de la barra. ¿Bien? ¿Esto en qué puede cambiar? En que el dibujo puede llegar a molestarnos un poco más en la espalda o también podemos utilizar almohadillas. Yo generalmente no recomiendo, ya que si desde principiante empezamos a utilizar almohadillas, vamos a ver un largo giro o una especie de giro en la almohadilla y la barra, que esto podría entorpecer un poco hacia la estabilidad del ejercicio. La primera relación que tenemos que tener en cuenta es la distancia de las manos. Si nosotros usamos una distancia muy grande de manos, probablemente nos vamos a encontrar con problemas al dejar la barra, ya que la mano va a estar muy cerca del gancho del rack, ¿bien? Y que aparte vamos a tener mayor inestabilidad. Si el hombro nos ofrece la movilidad necesaria para tener un agarre un poco más cerrado, lo ideal sería cerrarlo lo máximo posible, siempre y cuando esa barra pueda garantizarse y apoyarse en las apófisis espinosas, como hemos explicado anteriormente. El lugar donde va a apoyar la barra va a depender de las necesidades obviamente del entrenado, pero también del grado de movilidad del hombro. Podemos tener barra alta, donde vamos a tener un mayor estímulo para los cuádriceps. Podemos tener una barra baja, donde va a ser una sentadilla un poco más de competencia relacionada con el power
powerlifting, donde se busca mayor estimulación y reclutamiento de la musculatura posterior y también reducir la distancia de recorrido. O podemos tener una sentadilla un poco más híbrida, que va a ser una combinación entre ambas, en donde la barra se va a apoyar en las apófisis espinosas o zona medial entre la barra alta y la barra baja. A la hora de sacar la barra es importante meter los pies abajo de la barra antes de sacarla. Tomar aire, realizar un bracing intraabdominal, una compresión torácica que apretando el abdomen para estar sólidos y acoplados, y de esta forma sacar la barra lo más sólido posible. Él va a posicionarse acercándose lo máximo posible a la barra y apoyando las fibras superiores del trapecio en la barra. Una vez que la barra está bloqueada y está en posición, él va a ejecutar fuerza tratando de que la barra no se mueva en ningún momento y que las muñecas estén lo más firmes posible. Es importante realizar una pequeña depresión de las escápulas para aumentar el acoplamiento y que la distancia de los pies sea la correcta. Generalmente se recomienda 1,2-1,5 ancho de caderas. Pero esto va a depender muchísimo del grado de experiencia, del tipo de sentadilla que buscamos, como siempre decimos. Si buscamos una sentadilla competitiva, probablemente el ancho de los pies deba ser mayor. No vamos a reclutar tanto la musculatura del cuádriceps, pero al mantener la rodilla alineada sobre el eje longitudinal del pie, el cuádriceps tendría casi el mismo trabajo. Otra cuestión, una vez que sacamos la barra, es el posicionamiento. Lo ideal sería realizar entre 2 a 3 pasos una vez que sacamos la barra. Él la va a sacar, va a hacer 2 o 3 pasos para alejarse un poco del rack y que esto no pueda llegar a molestar a la hora de realizar el descenso, ya que si él se mueve mucho hacia adelante, probablemente la barra termine chocando y eso va a entorpecer el movimiento. Una vez que él se posicionó con esta cantidad de pasos, es importante tener en cuenta que la distancia de los pies va a ser el limitante en relación a cuánto él va a poder bajar. Si él separa demasiado los pies, va a tener un rango de movimiento un poco más reducido, pero si él los acerca demasiado, se va a encontrar con un rango de movimiento demasiado largo, demasiado característico de alguien que tiene piernas muy largas. Entonces se va a encontrar que no puede bajar demasiado o que la movilidad de su tobillo no se lo permite. Antes de descender es importante realizar la inspiración y entender que el movimiento es totalmente acoplado. Cadera, rodilla, tobillo. Todo se va flexionando a la vez para descender y el descenso tiene que ser lento y va a depender principalmente de la experiencia del entrenado. Entonces, realizamos el descenso. Recuerden siempre antes de hacer el descenso tomar mucho aire, hacer una inspiración o esta maniobra que se denomina bracing intraabdominal, donde él va a hacer una pequeña compresión con la zona de la musculatura anterior, bien del tronco, principalmente la musculatura abdominal. El diafragma sube, expande el tórax y ese aire va a permitir aumentar la caja de presión, solidificando todo lo que es el núcleo corporal. Por otro lado, es importante comenzar el movimiento con una leve inclinación del tronco y no primariamente con una flexión de rodilla. Vamos a mostrar el movimiento bien realizado y ahora vamos a mostrarlo con un leve adelantamiento de la rodilla primero. Esto provocaría demasiada tensión primaria sobre la rodilla y obviamente podría generar molestias a largo plazo. Este descenso va a variar en base al grado de experiencia que tengamos con el ejercicio. Si nosotros buscamos una sentadilla con mucho más peso, una sentadilla más de competición, probablemente tengamos que hacer un descenso lento, pero un final un poco más rápido. Forma de recibir un impulso que nos permita subir lo más explosivos posible. Por otro lado, si buscamos una sentadilla más relacionada con el tema de hipertrofia, probablemente busquemos una cadencia más lenta de 2 segundos de bajada y 2 segundos de subida. Con respecto al ascenso, una vez que se empieza a producir la extensión total, tanto de los tobillos, rodilla y cadera, es importante mantener el aire hasta el final del recorrido. Este ascenso se va a garantizar con un enfoque como si nosotros quisiéramos saltar. Básicamente estamos empujando el suelo, tercera ley de Newton, acción-reacción, buscamos despegarnos del suelo lo antes posible, pero como decimos siempre va a depender del objetivo. Si buscamos una sentadilla competitiva tenemos que subir rápido porque necesitamos vencer esa carga externa y es una carga externa considerable. Otra cuestión muy interesante a la hora de analizar este movimiento de sentadilla es qué pasa con la cabeza, qué pasa con el cuello. Hay diferentes
Análisis con respecto al cuello, porque obviamente mientras más acoplado estemos, mayor efectivo va a ser nuestra sentadilla. Si queremos una sentadilla más profesional o una sentadilla de competición, los rusos nos recomiendan un modelo de sentadilla en donde el mentón debe ir lo más hacia adentro posible y la mirada puede estar orientada hacia el frente o hacia arriba, pero nunca hacia abajo. ¿Bien? Y principal, la base, el cimiento de la sentadilla. Los pies en ningún momento deberían moverse. Si los pies se están moviendo, probablemente la posición sea incómoda o el grado de movilidad no sería el adecuado, ya que se estaría movilizando una zona en la cual debería ser carácter de estabilidad y no de movilidad. Con respecto a cuál es la mejor sentadilla, y básicamente va a depender del contexto de cada persona, el objetivo que tengan. Si buscamos una sentadilla de competencia, y probablemente la barra tenga que apoyar lo más abajo posible y tenga que haber mucha participación de la cadera con un apoyo de pies totalmente o lo más separado posible. Sin embargo, si buscamos una sentadilla con más estímulo para la musculatura anterior del muslo, estimular los cuádriceps, principalmente el recto femoral, probablemente tengamos que utilizar máquinas o alguna sentadilla que garantice un peso por delante, bien, del eje axial. Si bien la sentadilla sería el movimiento principal cuando hablamos de ganancia de fuerza, una sentadilla con barra permite movilizar cargas mucho más pesadas. También hay ejercicios complementarios y accesorios que cuando buscamos un objetivo más relacionado con hipertrofia nos van a ayudar a aumentar el rango transversal de las fibras del cuádriceps. Ejercicios específicos como un hack, una multifuerza o simplemente el sillón de cuádriceps como un ejercicio accesorio podrían ser útiles en estos contextos. Es importante contabilizar. Si nosotros hacemos squat o movimientos pesados, un volumen un poco más pequeño y una intensidad un poco más alta, pero a medida que nos empezamos a meter más en hipertrofia o garantizar más un estímulo o algo relacionado con lo estético, probablemente el volumen de series deba aumentar, pero este volumen de series se va a orientar a un grupo muscular específico, garantizándose sobre ejercicios más accesorios que no demanden tanta fatiga como una sentadilla con barra tras nuca. Con respecto a la sentadilla frontal, vamos a ver que es muy similar. Obviamente acercarse lo máximo posible, estar abajo de la barra, es importante estar abajo de la barra. Y antes de sacar la barra, un consejo muy importante es hacer ya un bracing intraabdominal, tomar aire, hacer una inspiración con fuerza, apretar la zona media para sacar la barra, porque obviamente estamos haciendo fuerza para sacar la barra. En la sentadilla frontal, mientras más arriba estén los codos, más sólido va a estar el apoyo de la barra que apoya en la parte anterior del hombro. Es importante que este apoyo y que estos codos no desciendan, porque esto va a garantizar no solo que el tronco se vaya hacia adelante habiendo un mayor brazo de momento sobre la espalda baja, sino que se pierda la estabilidad del ejercicio. En caso de complicarse este tipo de sentadillas y querer hacer un trabajo con barra, también podemos utilizar otros materiales como la barra Safety, la cual nos va a reducir al máximo las demandas de movilidad del hombro. Con respecto a este otro tipo de elemento, esta otra barra permite, gracias a sacar el hombro de ecuación, un mayor estímulo para la musculatura anterior, ya que se simula más una sentadilla goblet, la carga está un poco más anteriorizada. Una vez que posicionamos, los indicadores son siempre los mismos: acercarse a la barra, sacar la barra. Como vemos, la distancia de la mano con el hombro es muchísimo mayor y esto garantiza obviamente que el hombro no esté en una tensión excesiva. Una vez que posicionamos el cuerpo, conseguimos el stance, el apoyo de los pies correcto, los codos deben estar un poco cerrados, bien, un poco cerrados, pero esto va a depender de las palancas, pues si tenemos brazos muy largos o piernas muy largas, nos podemos encontrar que va a ser mejor que los brazos vayan hacia afuera. Es muy importante para que la barra apoye en las apófisis espinosas que los barrales, bien, que están de forma frontal y permiten una toma semi-prona o neutra, no se vayan hacia abajo, tienen que estar siempre localizados con las punteras al frente o levemente hacia abajo y no totalmente hacia abajo, porque esto va a permitir que el barral de atrás termine apoyando en la zona del hueso y esto obviamente puede llegar a molestar. Un punto muy interesante a medida que empezamos a profesionalizar nuestra sentadilla, o básicamente buscamos una sentadilla mucho más pesada, aparte de los puntos que tenemos en cuenta anteriormente, es empezar a utilizar la maniobra de Valsalva.
Básicamente la maniobra de Valsalva es un gesto biomecánico que tiene que ver con la respiración, en donde vamos a hacer una inspiración muy profunda y junto a un bracing intraabdominal vamos a mantener esa presión de aire y juntando la lengua con el paladar de arriba vamos a tratar de hacer la expiración pero sin que salga el aire. Es decir, que ese aire que está ahí adentro va a aumentar la cadena de presión, permitiendo aumentar la estabilidad central del núcleo. Es muy frecuente ver a competidores, por ejemplo, de powerlifting, antes de realizar la maniobra de Valsalva, abrir muchísimo la boca, ya que esto se debe a una maniobra en la cual se busca aumentar el volumen de aire lo más próximo posible y de esta forma traducirlo a todas las vías inferiores respiratorias, aumentando también la mecánica respiratoria y la presión intraabdominal, generando una gran caja de aire y de presión que nos permitirá mover cargas más pesadas sin riesgo a generar tensión sobre la espalda baja. Es muy importante ver que a la hora de que nosotros analizamos la sentadilla podemos encontrarnos que cuando hacemos muchas repeticiones el rango de movimiento puede ir variando. Es por eso que hay variantes como la pin squat que nos van a permitir hacer todas las sentadillas iguales. Desde colocar un cajón o una variante de discos atrás hasta colocar apoyos bien en el rack que permitan que todas las sentadillas sean con el mismo rango de movimiento. Entonces la rodilla siempre se va a flexionar al mismo grado, lo mismo que la cadera, y de esta forma vamos a garantizar que el estímulo sea siempre el mismo, conservando la técnica. Es importante destacar que este rango de movimiento debe acontecer en relación al principio de estabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario llegar a nuestro máximo rango de movimiento si no existe una estabilidad creada. Por eso, aumentar este control motor va a ser fundamental para poder garantizar un correcto descenso y un correcto rango de movimiento, ya que sabemos que rangos de movimiento cortos no solo van a generar mayor rigidez, sino también mayor presión articular sobre la rodilla. Hablando de presión articular, también es importante destacar que mientras más avanzados seamos, también existe el uso de vendajes. Existen diferentes tipos de vendajes en espiral que permitirían aumentar la estabilidad de la rodilla, que tienen ventajas y desventajas. Ventajas a la hora de movilizar cargas muy pesadas y desventajas a la hora de volver menos eficiente la actividad de los tendones que participan en la rodilla. Vamos a hacer un resumen con respecto al control de cargas cuando hablamos de movimientos dominantes de rodilla. Si no queremos muchísima fatiga neural, vamos a tener que reducir la intensidad si buscamos un crecimiento mayor de la musculatura anterior del muslo. Para esto vamos a mantener volúmenes grandes, oscilando entre 12 a 16 series por grupo muscular. Sin embargo, si buscamos fuerza o estimular esta capacidad de fuerza, para no generar mucha fatiga, tenemos que aumentar los descansos, pero el volumen de series debería bajar muchísimo. No solo el volumen de series, sino también la mínima variable cuantificable, que es la cantidad de repeticiones. Si trabajamos con sentadillas pesadas, vamos a trabajar a 3, 5, 7 repeticiones dependiendo del nivel y la experiencia con el ejercicio. En cambio, si trabajamos más garantizándose hacia la masa muscular o ganancia de masa muscular, vamos a tener un número de repeticiones que va a oscilar de 10 hasta 15 o 21 repeticiones dependiendo de cada caso. Con respecto a la frecuencia, es importante destacar que si buscamos ganancias de fuerza, la frecuencia podría ser de 1 o 2. Ahora, si buscamos ganar masa muscular o estimular esas fibras anteriores del muslo, la frecuencia podría llevarse a 2 o 3, siempre y cuando podamos programar bien la semana de entrenamiento y el tiempo lo amerite. Con respecto a la recuperación o el descanso, son movimientos generalizados que requieren de una buena recuperación. Principalmente las sentadillas con cargas pesadas tenemos que hacer recuperaciones de 3 a 5 minutos. Sin embargo, si hacemos ejercicios más accesorios o simples o monoarticulares como un sillón de cuádriceps, con recuperar de 1 a 2 minutos va a ser más que suficiente siempre y cuando no estemos llegando al fallo muscular, sino esto va a alterar el tiempo de recuperación. Por otro lado, es importante realizar una correcta activación que permita reducir al máximo el riesgo de lesiones. En los dominantes de rodillas se moviliza muchísima masa muscular y es importante tener los tobillos y las caderas con una movilización y activación correcta, principalmente neural. Activar los propioceptores en la planta del pie para un correcto apoyo y brindar principalmente actividad a la musculatura anterior del muslo, cuádriceps y la musculatura glútea, que son músculos muy grandes y requieren de mucha actividad antes de comenzar a hacer el ejercicio.
Es importante clasificar los ejercicios dominantes de rodilla o de squat nuevamente para mejorar el análisis de cada ejercicio. Vamos a tener ejercicios bilaterales, como por ejemplo la sentadilla con barra tras nuca, la sentadilla con barra frontal, la sentadilla goblet o cualquier sentadilla donde el apoyo sea bilateral simétrico. Vamos a tener sentadillas o movimientos dominantes de rodilla bilaterales asimétricos, es decir, que un pie va a estar adelantado, el otro va a estar atrasado, como por ejemplo la clásica sentadilla búlgara. Y vamos a tener ejercicios unilaterales, como por ejemplo las pistol o sentadillas unilaterales, básicamente, que van a garantizar el trabajo sobre una sola pierna o principalmente miembro inferior. La sentadilla goblet, cuando se realiza con kettlebell, es una sentadilla que permite, ya que la carga está más anteriorizada, darle un buen estímulo a la musculatura del cuádriceps. La distancia de los pies es un poco más de ancho de caderas y el descenso, como toda sentadilla, debe ser lento, controlado para tener un ascenso lo más rápido posible. La posición o toma de la kettlebell puede ser de las astas o puede ser simplemente tomándolo de la manija con la base de la pesa mirando hacia abajo. Por otro lado, este tipo de sentadilla goblet también se puede denominar sentadilla de copa, realizándola con una mancuerna, tomándola con los talones de la mano en lo que sería la base o la cabeza de una de las mancuernas, o también podría ser tomada como si fuera una sentadilla Safety, pero con mancuernas relacionada a una toma semiprona, o simplemente realizar una sentadilla con barra Safety, que sería una sentadilla con una barra especializada que permite reducir al máximo la necesidad o los requerimientos de movilidad del hombro. Otro ejercicio interesante son las sentadillas españolas o con el cinturón ruso, donde vamos a tener una sentadilla que básicamente disminuye totalmente el desplazamiento de la rodilla hacia adelante e inhibiría o permitiría que el tendón rotuliano no tenga demasiada tensión, así que sería un ejercicio muy efectivo para reducir la tensión sobre la rodilla. Otro ejercicio interesante es el salto al cajón, obviamente dominante de rodilla porque hay una transferencia de fuerzas con el suelo que nos permite saltar o movilizar el cuerpo, que es la carga externa, hacia el cajón, trabajando a diferentes alturas, pero hay que entender que este ejercicio demanda demasiado impacto y no es para cualquiera. Un ejercicio interesante es la sentadilla sumo. A diferencia de todos sus hermanos, la sentadilla sumo se realiza con una distancia de pies mucho mayor porque la carga generalmente va de forma frontal, dirigiéndose sobre el eje axial o muy próxima al eje axial, y esto va a permitir no solo un gran aumento de la musculatura del glúteo, sino también del cuádriceps, ya que mientras la rodilla se desplace en el eje longitudinal del pie, la musculatura o activación de esta musculatura va a ser siempre la misma. Siguiendo con la clasificación, tenemos los movimientos o squat asimétricos. Primero podemos hablar de la sentadilla split, una sentadilla en la cual va a haber un pie adelantado sobre el otro y va a ser una sentadilla donde la rodilla apoya en el suelo o en un almohadón, tratando de mantener el tronco vertical si queremos mucho estímulo en el cuádriceps y el tronco un poco inclinado si queremos más estímulo en la zona del glúteo. Tenemos también las estocadas, donde van a ser muy parecidas a las sentadillas split o split squat, pero va a haber desplazamientos, por eso la denominación de zancadas. Obviamente también la inclinación del tronco va a variar en el brazo de momento o grado de estímulo a favor del cuádriceps o más del glúteo, aunque siempre la necesidad de la activación de la cadera va a ser mucho mayor. Las zancadas pueden realizarse de forma bilateral, de forma unilateral si analizamos los miembros superiores y la carga externa que se está utilizando. Podemos utilizar mancuernas, kettlebell o bolsas. Otro ejercicio muy interesante, totalmente bilateral asimétrico, es la sentadilla búlgara, uno de los ejercicios más efectivos y que generalmente se trabaja con una cadencia un poco más lenta. Este ejercicio al mismo tiempo se debe descender de forma controlada y subir un poco más rápido, pero garantizar que el apoyo del pie que está retrasado sea totalmente efectivo, pero que no se lleve la carga a realizar. El principal empuje o transferencia de fuerzas con el suelo lo tiene que realizar el pie que está levemente adelantado o que justamente está totalmente con la planta del pie apoyada contra el suelo. En la sentadilla búlgara se recomienda utilizar la carga externa en caso de utilizar una mancuerna o una kettlebell de la pierna que está trazada o apoyada en el banco. Si utilizamos dos mancuernas hay que tener en cuenta la posición o el agarre de estas mancuernas, y si utilizamos una barra vamos a tener un mayor grado de estabilidad, pero el estímulo sería distinto porque habría mayor rango de movimiento recorrido utilizando una sola mancuerna.
Dentro de los movimientos bilaterales asimétricos, analizando los miembros inferiores, también tenemos las squat lateralizadas o laterales. Tenemos la sentadilla mariposa, donde se realizan leves zancadas hacia los laterales, ofreciendo mayor tensión sobre la rodilla que se flexiona y mayor grado de tensión mecánica sobre la musculatura anterior del cuádriceps, sobre esa rodilla flexionada. Y por otro lado tenemos también las cosaca squat, una sentadilla donde se ofrece un grado de flexibilidad aumentado sobre la musculatura aductora de la pierna que queda con la rodilla extendida, o principalmente el miembro inferior que queda con la rodilla extendida, y mayor tensión mecánica también sobre la rodilla que se flexiona, porque todo el peso del cuerpo y la carga externa que utilicemos va a ir a parar a esa musculatura. Con respecto a los movimientos unilaterales, tenemos la sentadilla unilateral, básicamente, como lo dice el nombre, donde podemos utilizar cajones, o puede ser un gran test para detectar valgo dinámico de rodilla o algún déficit de pie plano pronador, etc. Y esta sentadilla se puede desglosar desde dos ejercicios muy interesantes. Ya para más avanzados tenemos la sentadilla skater, que se puede utilizar o se puede realizar utilizando el simple peso corporal, mancuernas o por qué no una barra Lyman, donde vamos a aumentar la tensión mecánica de la musculatura del cuádriceps, ofreciendo un gran estímulo también para la musculatura central del cuerpo y las fibras mediales del glúteo. Por otro lado tenemos la sentadilla pistol, que demanda una gran caracterización por las demandas de balance, estabilidad, movilidad y control motor. Sin duda es un ejercicio muy interesante para más avanzados, pero que demuestra ser demasiado exigente a la hora de darle un gran estímulo a la musculatura anterior del cuádriceps. Con respecto a todos los ejercicios unilaterales que explicamos, es importante tener un correcto apoyo del pie, ya que un correcto apoyo del pie nos va a garantizar tener la base y los cimientos del ejercicio. Cualquier movilización sobre este segmento va a garantizar un grado de presión mayor sobre la rodilla, y esto podría ser o volverse totalmente deficiente, aumentando el riesgo de lesiones. Bueno gente, vamos llegando al final de nuestro video, espero que les haya sido de ayuda. No duden en suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente Facebook e Instagram, donde compartimos multiplicidad de contenidos relacionados con las ciencias del ejercicio. Y como siempre decimos, el esfuerzo no se negocia.